Bien, muy buenas tardes. Ya agradezco la introducción. Me toca primero. Vamos a ver la presentación, si la podemos subir. Ahí está. El tema, aquí también. El tema es que me dio el Congreso, es introducir a la manera de cómo estamos mirando el mundo, cómo estamos mirando el entorno del rubro y el entorno económico que tenemos. El contexto grande es que en Bolivia no hemos tenido muchos cambios en los últimos años. El precio de los combustibles está sin cambio desde el año 2000 en el gas y desde el año 2005 en gasolina y diésel. La cotización en el tipo de cambio oficial es el mismo desde noviembre del 2011. Las tasas de interés bajas o reguladas desde el año 2014 con la implementación de la nueva ley bancaria. Tuvimos un crecimiento progresivo de la torta, siempre el año que venía era un poquitito mejor que el anterior. Después entramos a una meseta, pero tuvimos una estabilidad en el crecimiento. La inflación estaba baja durante mucho tiempo, por de 4 y un poquito menos, desde el año 2015. Y eso significó que los dividendos, los bonos y los salarios tenían una tendencia hacia arriba. Quiere decir que la propiedad de las empresas tuvo siempre un poco más de dividendos y los ejecutivos un poco más de bonos y los trabajadores un poco más de salario real. Ahora la pregunta es si tenemos cambios o estamos simplemente en un bache dentro de esas tendencias de estabilidad. Si miramos y preguntamos a la gente y preguntamos a las familias cómo ve la situación económica en los próximos 12 meses, podemos ver en las distintas plazas sobre el eje un 33 a 45% dice que vamos a estar mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses y solamente un 13 a 20% dice que vamos a estar peor. Eso es una buena noticia porque muestra que los hogares miran al futuro con cierto optimismo. Estamos hablando de las familias. Un segundo tema es que vivimos en realidades paralelas. Las empresas han tenido que subir sus precios como efecto del aumento de los costos que viene del tipo de cambio. Y aquí vemos un anuncio que a partir del lunes 17 vamos a aumentar, mientras que en la misma fecha el gobierno dice no hay inflación. Yo estaba en una cola cargando gasolina mientras que escuché en la radio al ministro Molina que dice el abastecimiento de combustible es normal. Entonces la pregunta es, lo que yo veo y lo que siento es lo mismo de lo que ocurre. Y el presidente Arce dice el golpe más fuerte ya pasó, el país está en una etapa de normalizar su situación económica, quiere decir que vamos arriba. Y de ahí podemos resumir que las expectativas están mejor que los fundamentos. Más que los fundamentos, el gobierno trabaja las expectativas. La opinión pública y también el mundo empresarial cree que el problema es la especulación y los problemas que tenemos son temporales. El país consume más de lo que produce y se quedó sin reservas. Y no solamente el gobierno, sino también muchos hogares y muchas empresas. Y terminó el ciclo de los exportadores. Ahí tenemos que volver. Ahí está la vuelta. Aquí, perdón. Ahí está. Otra vez. El último punto aquí dice que terminó el ciclo de los importadores y empezó otro ciclo a favor de los exportadores y de los que sustituyen importaciones. Ahora vamos a poder producir cosas que antes no hemos podido producir porque vamos a ser más competitivos por el lado del tipo de cambio.
Ahora, ¿cómo miramos nosotros, todos ustedes, nosotros, el mundo, este mundo económico? Cuando hay un cambio en nuestras vidas o en la economía, tenemos ciertos patrones de reacción. Primero, hay desconcierto. Un empresario me decía, no sé qué hacer, me gustaría cerrar una semana para ver si subo los precios, si los subo mucho, si los subo poco, mi competencia no está subiendo, yo debería subir. Unos de mis amigos dijo, yo voy a poner candado, el otro dice, no, yo voy a poner turbo, porque ahora vienen nuevas oportunidades. Entonces, la primera etapa ante los cambios es que estamos desconcertados. Hay otra segunda reacción que es negación, es decir, simplemente esto se va a arreglar, estamos en un problema por algún tiempo y por lo tanto hay que aguantar. Por lo tanto, la acción contingente es contingente y dice, vamos a salvar el momento porque ahí más adelante vamos a estar nuevamente como antes. Un tercer, y la gradualidad que tenemos de los cambios en la economía y la comunicación del gobierno y la psicología humana. No nos gusta que cambien las cosas para mal. Nos hacen creer, nos hacen decir, no pasa nada. En Bolivia hay un dicho, en Bolivia pasa todo y al final no pasa nada. La pregunta ahora es si realmente no está pasando nada o está pasando algo. Después, cuando vemos que los fundamentos no mejoran, la expectativa es alta, pero los fundamentos no mejoran, aceptamos de que está cambiando algo. Y de ahí buscamos comprender estos cambios, es decir, intentamos de alinear nuestras expectativas a la realidad, a los fundamentos. Y ahí nos podemos equivocar un poco, unos miran más los riesgos y sobredimensionan los riesgos y otros miran más las oportunidades y las magnifican. Y ambos corren el riesgo de malas decisiones. Por lo tanto, una buena y profunda comprensión es básica. Y después de entenderlo bien y alinear expectativas con fundamentos, viene la acción. Vamos a ajustar nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra empresa. Y ahí hay un tema que llamamos una acción ambidiestra, significa que tenemos que actuar en dos sentidos. Nuestro cerebro tiene que actuar, o nuestra empresa tiene que actuar en dos sentidos. Por un lado tiene que mitigar los riesgos y por otro lado tiene que buscar las oportunidades y en función a eso ajustar el modelo de negocio hacia las nuevas oportunidades. Eso ocurre cuando cambia el ciclo. Si yo solamente mitigo, me voy a ir achicando y voy a estar esclerótico. Si solamente busco oportunidades y no mitigo, puedo tener un problema muy serio con mi flujo de caja y quedarme en el camino. Aquí la pregunta es ¿dónde? Y hay un punto que es entre comprensión y acción, hay lo que llamamos el knowing and doing gap, que es decir, yo sé que hay un cambio, pero tengo mis hábitos y estoy acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera y por lo tanto no actúo a tiempo. El momentum en esos cambios de ciclo es más importante que la exquisitez. El actuar rápido es mucho más importante que seguir analizando y teniendo la parálisis del análisis. La pregunta es, ¿dónde están ustedes? Cada uno la puede responder a su manera. ¿Dónde está? ¿Estamos en negación? ¿Estamos desconcertados todavía? ¿Estamos ya en acción o estamos todavía intentando de comprender? Ahí empieza todo, en nuestra forma de mirar la situación, porque si yo creo que no pasa nada y ese es un bache, entonces voy a tomar acciones contingentes. Si creo que el cambio es un poco más profundo, voy a ajustar mi modelo de negocio y mi gestión. Hay un tema más, además del knowing and doing gap, que es manejar con el retrovisor, la nostalgia. Hemos tenido un buen ciclo y esperamos volver al buen ciclo. Y no miramos adelante, sino miramos con el retrovisor. Rüdiger Dornbusch decía, ese tipo de crisis lleva mucho tiempo en llegar
de lo que tú piensas, mucho más tiempo de lo que tú piensas. Y después, luego, sucede mucho más rápido de lo que tú habrás pensado. Es decir, las temporalidades en los ciclos económicos son muy difíciles de entender. Aquí Churchill decía, never miss a good crisis. Toda crisis es un buen momento para hacer ajustes, ajustes que en tiempos normales no hacemos. Entonces, si hay un cambio de ciclo, si hay nuevos comportamientos de los clientes porque están cuidando de otra manera sus recursos, cuando hay todo eso, tenemos que cambiar cosas que antes a lo mejor no nos atrevimos o no nos animamos de cambiar. De todos modos, el año pasado tuvimos en el aire unas 3 pelotitas para entender las cosas. Ahora son por lo menos 5 o 6 y ninguna la podemos dejar caer, porque si una cae estamos fritos. Hay nuevas pelotas arriba, por ejemplo la comprensión del tipo de cambio, el dólar. Tenemos que entender cómo funciona. Si no lo entendemos bien, nos puede costar muchísima plata. Los inventarios, tendremos muchos inventarios, pocos inventarios. El P por Q, cómo manejamos precio en función de la elasticidad. Todo esto antes no necesitábamos entender, ahora sí lo necesitamos entender. Y finalmente, a veces pensamos o se piensa que la economía es una ciencia exacta, que todo podemos calcular y podemos hacer previsiones y pronósticos muy exactos. Eso no es así. En Bolivia no tenemos data, o una data muy mala o muy poco oportuna, por lo tanto tenemos que buscar la información y los criterios de decisión nosotros mismos. No tiene mucho sentido mirar solamente los datos del gobierno o los datos oficiales. Por lo tanto, hay que guiarse por señales. A ver, dijeron esto. Hay que ponerse los tenis y andar por las esquinas y preguntar mucho a la gente. Todos los días hay que ir preguntando a todo tipo de gente de diferentes formas de pensar, de diferentes ideas, de diferentes segmentos sociales, de diferentes edades, y tenemos que entender los comportamientos. Si la gente ve la cosa que va bien y logramos imprimir eso, entonces van a consumir y van a invertir. Si ven las cosas mal, no van a invertir ni van a consumir, y eso genera hechos económicos. Las expectativas generan comportamientos y los comportamientos generan los hechos económicos. Por lo tanto, hay que andar mucho, preguntar mucho, por eso estamos acá. Este foro es para hablar entre nosotros, para conocer diferentes visiones y diferentes experiencias y diferentes buenas prácticas. Eso es, don't be furious, be curious. Quiere decir, no nos enojemos cuando alguien dice algo que no nos gusta, sino intentemos de entender lo que nos dice y de aprender. Es como en este caso, hay 2 casas y pasa un huracán por encima. La primera se cae en pedazos porque no tenía un buen refuerzo y la segunda queda intacta. ¿Por qué? Porque del lado derecho ha hecho su trabajo, se ha preparado el huracán, sabía que viene el huracán, ha hecho su trabajo y tiene una casa intacta. Y el otro va a echar la culpa al huracán, va a decir el clima, el huracán, y se va a hacer víctima, pero no es así, sino mucho depende de nosotros. Y ahora adivinen quién va a comprar el terreno de al lado. Muchas gracias. Por 3 motivos muy importantes, una combinación virtuosa. Primero, una audiencia con un bagaje de experiencia y conocimiento que la convierte en una audiencia muy sofisticada. Segundo, un panel de expertos, cada quien experto en su tema. Y tercero, una organización del panel y de los temas que van desde la coyuntura macroeconómica hasta el rubro del servicio y lo que sucede en las empresas. Con ese preámbulo y agradeciéndoles a todos ustedes, agradeciéndoles a los panelistas que nos acompañan hoy, quisiera cederle la palabra a José Gabriel Espinosa para que nos hable un poco sobre la coyuntura macroeconómica del país. Gracias, Fernando.
Fernando. Bien, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar acá. Como dice Fernando, me toca a mí hablar de lo macro, de la inflación y del tipo de cambio. Los voy a aburrir unos cuantos minutos. Y antes de arrancar tengo dos paréntesis. El primero de ellos es que la diferencia entre esperanza y expectativa es que la esperanza se basa en sentimientos y las expectativas en datos. Yo les vengo a traer datos para que formen sus expectativas y no quiero matarle las esperanzas de ninguna manera. Por favor, tengan eso presente. Y lo segundo es que soy un mal hablado en recuperación, así que me disculpan si se me va una que otra ajo o cebolla. A ver, básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Y me voy a agarrar un poco de lo que decía Martín, cómo entendemos el entorno macroeconómico, y lo principal, hoy por hoy, más que los datos, son las señales. Durante estos últimos meses he escuchado a mucha gente decir que tenemos incertidumbre, ¿verdad? Hay incertidumbre sobre si va a volver el pasado, sobre qué va a venir en el futuro, sobre lo que podría pasar en el presente y más adelante. Y bueno, lo cierto es que la incertidumbre es peor que lo que sea malo, ¿no? La incertidumbre es peor que lo malo, y creo que eso es algo fundamental para arrancar, para entender lo que les quiero plantear. Pero lo segundo es que el mercado castiga los consensos. Si todos ustedes están con incertidumbre sobre si el pasado va a volver o no, quiero decirles que lo que ustedes tienen miedo ya ha pasado. El pasado no va a volver. Si todos tenemos incertidumbre sobre algo, ese algo ya no existe. Y de hecho, si uno mira los datos, para empezar, un mensaje importante, ya no hay incertidumbre. Todos estamos de acuerdo con que el pasado no va a volver. Y si uno mira los datos, queda claro que el ciclo ha cambiado fundamentalmente. No se fijen mucho en las cifras, por lo menos en las que vienen. Estas son las últimas que tenemos, porque las cifras van a ir cambiando. Lo importante son los colores de las bolsas. Casi todo está en rojo, salvo dos o tres cositas: inflación y bajo desempleo. El crecimiento ha sido relativamente débil, el déficit fiscal es enorme y va a seguir siendo enorme, y todo lo demás está en rojo. ¿Cómo esperamos que vaya a estar el 2024? Un poquito peor que el 2023. ¿Por qué? Porque básicamente lo que sostenía gran parte del crecimiento, que eran las reservas, los ingresos de dólares por exportaciones y los créditos, se están contrayendo. Esta era una economía basada en consumo. Ese consumo, como bien dijo Martin, que es superior a lo que nosotros producimos, estuvo subsidiado, o estuvo mantenido, mejor dicho, durante muchos años por un sector que se llamaba gas, que aportaba dólares que nos permitía consumir más de lo que producíamos. Hoy día ese sector ha desaparecido. Y tengo más malas noticias en este caso: varios de nuestros sectores generadores de divisas han caído durante el año pasado. Por lo tanto, el consumo va a tender a contraerse. Y ese consumo también se contrae por algo que a nosotros nos importa mucho, que es el crédito. La gente saca su plata del banco. Para algunos de ustedes ha sido una oportunidad de negocio. En vez de tener la plata en el banco, busco dólares. Si no encuentro dólares, busco lo segundo mejor para proteger mi patrimonio: tierra, bienes raíces y cualquier otra cosa que crea yo en lo que puede defender el valor de lo que yo tengo. Pero eso tampoco puede ser eterno. Y el gran problema es que si no hay depósitos en los bancos, el crédito cae, ¿no? Y eso se va a mantener durante el próximo año. El otro problema es que este fundamento del modelo que nos hacía pensar que nos iba bastante bien, que era un bajo nivel de precios y una tasa de desempleo que cada vez era menor, pues ahora ya ha llegado a un límite. Probablemente este año sintamos inflación y la tasa de desocupación, no es desempleo, empiece a subir. Lo que significa que los hogares van a empezar a pensar de una manera mucho más concienzuda. Roger va a hablar de esto más adelante, sobre cómo gastar. ¿Bien? Entonces, en definitiva, lo que va a suceder en el próximo ciclo, 2 o 3 años más en adelante, es que la torta no va a crecer. No va a crecer porque nuestro ritmo de crecimiento como país se está ralentizando, independientemente de si le creemos al Banco Mundial, al FMI o al propio gobierno. Está claro que la senda de crecimiento va a la baja. Un datito: si Bolivia crece al 2% y la población crece al 2%, el ingreso promedio de cada uno de nosotros no va a subir. Eso significa de nuevo que la torta no va a crecer. Ese es un mensaje que creo que hay que tener claro, porque los negocios de ahora en adelante no necesariamente van a crecer por tomar por expansión, sino que vamos a tener que competir entre varios de nosotros por tomar una parte de la torta. El otro elemento es que si nuestros ingresos no crecen
y empezamos a tener problemas de precios, los hogares empiezan a reordenar sus gastos. Aquí dos datos importantes. Durante los últimos 18 o 20 meses, todo el sector mayorista, el índice de precios mayoristas, que es la línea naranja, ha estado bastante por encima del índice de precios al consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de los mayoristas han estado absorbiendo el costo contra su margen. Esto seguramente lo han escuchado en varios otros lugares, lo estamos analizando cada vez más a profundidad. Una buena parte de la baja inflación que se sienten en los datos macroeconómicos tiene que ver con esta pugna distributiva entre los negocios. El mayorista quiso traspasarle los precios al minorista, el minorista, como no podía traspasarle los precios al consumidor final, se la perdió al mayorista. Al final, los dos perdieron margen. El gran problema de esto es que esto se hizo porque se pensaba que esta era una crisis temporal, y no es así. Y por lo tanto, esa estrategia de pelea por el margen, pues es poco sostenible y eventualmente esto va a llegar a precios al consumidor. El otro elemento es que muchos de los sectores ya habían empezado a subir precios el año pasado o incluso el año pasado. Entonces, no es solamente una cuestión de cómo evolucionan los precios, sino que el gasto de las familias ya viene bastante estresado. Nosotros hemos subido nuestros gastos durante los últimos 2 años y no han bajado. Así que dicho eso, otro elemento, todo converge a la media. Quienes están en finanzas saben que los sectores, porque están demasiado dispersos, eventualmente van a terminar convergiendo a la media. Nuestros sectores mayoristas han estado con precios muy altos, con márgenes muy estresados, los sectores minoristas han estado con bajas ventas, pero con precios bajos. Todos van a terminar convergiendo a un nuevo nivel de precios para poder estabilizar los márgenes que hoy por hoy ya no pueden seguir bajando. Entonces el escenario de precios en el futuro probablemente sea un poquito mayor al que nosotros tenemos. Esto me da paso a lo siguiente, un poco tomando lo que dice Martín. Los fundamentos hoy por hoy están débiles. Entonces, ¿qué es lo que sostiene a la economía? Y básicamente lo que sostiene a la economía hoy día son los flujos. Entre las empresas zombies, entre el gobierno, que hoy día está trabajando básicamente flujos antes que reservas o fundamentos, la economía está funcionando en base a flujos. Por lo tanto, el riesgo hoy día que el flujo se vaya a cortar. Y aquí un gráfico un poco que hemos estado utilizando ya desde el año pasado. La idea de que la economía viene mal básicamente tiene varias explicaciones, pero lo fundamental era que estas presiones inflacionarias, que son las que van a estresar el flujo, tenían que haber aparecido el año pasado. Costos de reposición, más costos financieros, costos logísticos. No puedo pagarle a mi proveedor porque no sale la plata del sistema financiero y me voy atrasando y demás. Todo eso, que nosotros lo veníamos tratando de ver desde el año pasado, no ha pasado por 2 motivos principales. Las pugnas distributivas, que les decía hace unos minutos, mis proveedores que comparten conmigo la reducción del margen porque no podemos transferirle al consumidor final el incremento de precios, y también los inventarios, que además creo que en su sector también se han estado observando. Teníamos muchos inventarios, presupuestamos el 2022, un 2023 mucho mejor del que fue. Por lo tanto, nos acumulamos, compramos inventarios, acumulamos inventarios, viene este escenario crítico, y lo que mantuvo bajos algunos precios y lo que nos permitió mantener el flujo dentro de la economía eran estos inventarios acumulados. Este año hemos aprendido, hemos presupuestado mejor el año pasado. Por lo tanto, estos dos factores que permitían mantener esos flujos funcionando en ciertas cadenas, pues han desaparecido. Así que dicho eso, está claro que el ingreso de las familias, sobre todo, se va a distribuir de manera distinta. Quien no entienda eso no va a poder entrar al mercado. Las familias van a empezar a priorizar gastos, probablemente también empiecen a priorizar su elección de vivienda y el tipo de vivienda que compran, y también van a empezar a pensar seriamente en cómo proteger su patrimonio. El tema aburrido de la presentación, tipo de cambio. Ese patrimonio está hoy día bajo estrés porque todos los fundamentos que estaban fijos durante los últimos años se han movido, y principalmente empujados por esta disrupción del tipo de cambio. Nosotros monitoreamos el tipo de cambio. El año pasado estuvimos en promedio en 7.50 en el tipo de cambio paralelo, y el dólar en comisión con comisiones bancarias se dispararon a final de año, y luego tuvimos
esta breve intervención de la ASFI para la famosa comisión al 10%. Perdón. Aquí dos datos importantes. El primero de ellos es que no se puede regular dos cosas, precio y cantidad. Cuando el gobierno, cualquier gobierno en la historia económica del país ha intentado regular precio y cantidad al mismo tiempo, ha fracasado. Es algo que no se puede hacer y hoy por hoy en Bolivia tenemos un gran problema de oferta de dólares. No es que alguien está reteniendo dólares, no es que la economía hoy día tiene algún problema especulativo, sino que básicamente la curva de oferta de dólares se ha desplazado a la izquierda. Hoy día producimos muchos menos dólares que los que producíamos en 2021 y por lo tanto eso se refleja en el precio. Puede haber intervenciones que traten de regular, entre comillas, estos precios, pero el gran problema es que estas intervenciones no se validan en ningún mercado. Un dicho en finanzas muy importante es que el precio son los precios y se valida con volumen. Yo puedo creer que mi casa vale $1.000.000, pero si nadie me la compra $1.000.000, no vale $1.000.000. Yo puedo creer que el dólar va a valer 6.96, o va a valer 6.96 más 10% de comisión, pero si nadie me lo vende, no vale 6.96 más 10% de comisión. Dicho eso, lo que queda claro entonces es, o mejor dicho, la pregunta que queda acá es si este problema es transitorio o permanente. En macroeconomía utilizamos estas 5 preguntas para entender más o menos si el contexto es de crisis estructural o es un cambio transitorio que se puede gestionar simplemente con política reactiva. Y la respuesta es, mirando qué va a pasar en el 2024, que probablemente estamos en una crisis permanente. Los sectores que generan divisas para el sector privado son 3, las exportaciones privadas, prácticamente 2 de los 3 tienen una contracción muy grande. El oro, que aportaba 2.500 millones el año pasado, hoy día va a aportar bastante menos, probablemente entre 1.800 y 2.000 millones de dólares menos en los bancos. El sector agroindustrial, ustedes lo conocen, 450 millones de dólares en un escenario optimista, menos que el año pasado, y si a la minería le va bien, le va muy bien, va a traer solo 200 millones de dólares adicionales a lo que teníamos el año pasado. ¿Qué pasa con la inversión extranjera? Ha estado saliendo de Bolivia en un escenario positivo. Este año no perdemos dólares por inversión extranjera, lo que significa que no vamos a sumar ningún dólar por inversión extranjera. Y en el caso de las remesas, nuestros trabajadores que mandan dólares a Bolivia, estamos viendo los datos, probablemente manden lo mismo que habían mandado el año pasado o incluso menos. En un escenario optimista, 100 millones de dólares más que lo que teníamos el año pasado. Para el sector público, la deuda externa pública no es una fuente de divisas, de hecho nos llegan menos dólares de los que necesitamos para pagar la deuda externa. Este año vamos a tener un déficit de cerca de 350 millones de dólares para pagar todo el año la deuda externa, aun cuando nos desembolsen todo lo que tenían que desembolsar. Los hidrocarburos tienen un problema muy serio, vamos a producir menos, cerca de 350 millones de dólares menos, y al mismo tiempo nuestras importaciones van a subir en cerca de 350. En consecuencia, los dólares, tanto para el sector público como para el sector privado, van a ser menos que los que teníamos el año pasado. Así que si alguien pensaba que el año pasado fue un año de locura con un tipo de cambio relativamente estable en 7.50, quiero decirles que el mensaje es que hoy son más baratos que mañana. No me animo a decirles, sería mentira si les diría cuánto creo que van a estar a fin de año, porque no tengo la información suficiente. En realidad nadie tiene la información suficiente, porque hoy día, como decía Martín, y con esto termino, los fundamentos están por debajo de las expectativas, y lo que está construyendo la evolución del mercado en realidad son las expectativas de ustedes. Así que lo único que les puedo decir, con esto termino, es que en realidad los dólares hoy día son más baratos que mañana. ¿Cuánto más? No lo sé. Una caída en la otorgación de crédito, entre muchas otras cosas. Pero eso me gustaría conectarlo un poquito con Roger y ver cómo se comporta la economía de los hogares. Roger. Muy buenas tardes. Estamos al revés. Bueno, vamos a llegar. Perdón, problema logístico. Bueno, Después nos enteramos. El orden no está.
El orden no altera el problema. Adelante, Marcelo, por favor. Muy bien. Bueno, nos toca hablar un poco por la parte de los, como un proveedor, ¿no? de la cadena de construcción. Estamos representando la industria del cemento, que es uno de los principales insumos de la construcción. Bueno, antes de empezar, muchas gracias por la oportunidad de estar con todos esos cracks de acá, de verdad, un gusto, un honor. Espero que entiendan bien mi portuñol, cada día va mejorando. La buena noticia por nuestra parte es que el cemento no va a faltar. Entonces, queden tranquilos, el mercado de construcción no va a tener ese problema. Estamos pasando por un momento con dificultad de divisas, pero seguramente el cemento no va a faltar. Y ahí voy a mostrar un poco más o porquê eso. Los últimos 10 años, podemos pegar, el mercado de cemento tuvo la siguiente característica. Entonces, el gráfico de arriba, de 2013 hasta 2023, se nota que el crecimiento no se tuvo muy bien hasta 2015. A partir de 2016, el crecimiento de cemento, el consumo de cemento, y ahí podemos hacer una indexación directamente o quase diretamente com o próprio crescimento do país e com o crescimento do mercado de construção. O consumo de cimento está muito vinculado com o crescimento do país e com o crescimento da construção. Então, a partir de 2016, 2017, se nota que o crescimento começou a ser mais lento, que o consumo de cimento começou a diminuir e, logicamente, as vendas de cimento também. A boa notícia é que em 2023, quando miramos o ano passado, versus 2022, tivemos um crescimento razonável de 13%, apontando aí por um melhor crescimento do mercado da construção também. Ora, mirando crescimento, ventas, mirando a capacidade de cimento, por isso comentei que efetivamente não vai faltar cimento, não, mirando o gráfico acá se nota claramente a evolução da capacidade de cimento em Bolívia. Então, desde 2016 hasta 2023, crescemos 140% de capacidade no país. Então, é decir, as ventas de cimento cresceram, basicamente se quedaram em linha, ¿no? É decir, 2023 tem o mesmo mercado que 2019, estamos com 4 milhões de toneladas e hoje a capacidade do mercado de cimento são cerca de 10 milhões de toneladas. Então, isso é bom por um lado para o país, porque há uma disponibilidade desse insumo tão relevante para a construção, mas para a indústria de cimento acaba pressionando muito a competitividade e isso genera temas importantes para a indústria. Muito bem. Mirando a situação, o que queremos é uma percepção personal, inclusive para 2024. Não? Os últimos números, e aí creio que é importante para vocês, 2024, primeiro trimestre de 2024, quando comparamos o primeiro trimestre de 2023, tivemos um crescimento de 7,5% em consumo de cimento. Não? Há algumas teorias por isso, não se esperava um crescimento tão relevante esse primeiro trimestre. Não? E aí, como nós também teremos operação em Argentina, e a Argentina passou por algo que podemos dizer similar, talvez que estamos começando, que estamos em meio, não se sabe o momento, mas queremos que em momento de incertidumbre, não? O que passou por allá, a gente começou a ser mais inversão na parte imobiliária, não? Em ladrilhos, isso, ao invés de estar a plata em banco, com um risco muito grande de evaluação da moneda, a gente prefere fazer uma inversão. Então, essa é a primeira hipótese que estamos trabalhando com esse crescimento no primeiro trimestre, que é favorável para nós, favorável para a construção, a dinâmica da economia do país, mas o que preocupa é se isso é sustentável. Nos próximos trimestres, o ano, será que vamos ter essa liquidez no mercado, esse dinamismo crescendo a esse ritmo tão positivo que foi o primeiro trimestre? Então, estamos sendo conservadores, apesar de um bom trimestre, esperando que em algum momento a coisa pode cambiar. Incremento de preços de materiais de construção, eu não vou ser repetitivo, creio que todos vocês estão escutando muito isso no mercado. Nós, por parte de cimento, não temos tanta exposição, somos uma empresa de commodities, então, muito da matéria-prima, dos insumos são locais, mas mesmo assim, temos de 20% a 30% de exposição, é decir, 20% a 30% do que compramos é importado, então há um incremento, hoje há um incremento de custo no mercado de cimento, não tanto como os 100% importadores, mas esse é um fator muito importante porque impacta diretamente o dinamismo do mercado de construção.
Ahora, apesar de todo eso, essa pressão, há que buscar maneiras, não, de ser competitivo e gerar dinamismo no mercado. Nos pediram também para falar um pouco da situação da mora, não, da situação de mora, de liquidez. Hoje, nossa percepção é muito mais de um incremento muito forte da mora no mercado de construção, especificamente mais em cimento, muito mais um tema de liquidez. Então, queremos que nesse momento, a mora aún está de certa maneira estável, ¿no? En el mercado, en el rubro, pero ya se siente necesidad de liquidez, especialmente para empresas que tienen menos respaldo o menos liquidez, entonces se acaba diluindo en empresas más grandes y eso acaba yendo para otro lado. Lo que vemos que es muy importante en ese momento para ayudar al sector es que las instituciones financieras, ¿no? Ayuden, inyecten liquidez, que haya algún tipo de inversión pública, inclusive, también para generar mais dinamismo no setor e que a coisa realmente camine da maneira como deve ser, porque vai chegar um momento que a própria cadeia da construção não vai ter essa liquidez ou a capacidade de injetar todo esse recurso aí no mercado. Então, é muito importante para não chegar a um momento de mora crítico que há esse dinamismo ou há essa liquidez injetada no mercado. Muito bem. Agora, não há muita mágica, não é. Como todos falaram, vai ser repetitivo, nosso papel aí como provedor fundamental da cadeia de construção. Há que navegar nesse cenário. Seguramente estamos em um ciclo não tão favorável no país, para nós, para o setor como um todo, para a economia, mas temos que navegar de uma maneira possível. Acá talvez algumas percepções que temos e como que estamos tentando manejar essa situação mais complexa. Eu, primeiro a corto plazo, ¿no? Eu asseguraria muito a liquidez da empresa, mirem muito como estamos de liquidez, de estrutura, de deuda, estamos sanos, diminuir capital operativo, buscar maximizar ingressos. Nós temos a oportunidade de exportar, estamos tentando ao máximo retomar exportações, crescer exportações, isso nos dá uma posição muito interessante, además de maximizar ingresso na moneda forte. Não há como, para nós, aún que somos uma commodity, sair do tema de competitividade. Creio que a construção como um todo tem que buscar isso. Não? É decir, nossa planta, nossas fábricas, temos que operar cada vez mais de maneira eficiente. Não somente a fábrica, mas toda a cadeia, todos os métodos construtivos que temos hoje, seguramente podemos melhorar, optimizar, não? Otimizar recursos, ser mais eficientes, isso vai ajudar muito também a todo o mercado. É o momento de diversificar, não? De buscar também alternativas, não depender somente de um produto, de uma solução. Então, a orientação acá que estamos buscando é atrair, buscar outros produtos, soluções, oferecer, inclusive entrar em outros setores que poderiam ajudar. No nosso caso, estamos inclusive entrando no setor agrícola, com uma maneira de diversificar o risco para não estar dependente somente da construção. Enfim, há muita coisa por fazer, mas, de novo, não há uma fórmula mágica, mas sentar, definir uma estratégia bem clara. Nós falamos muito de fazer negócio, de uma estratégia não somente pensando em resultado de curto prazo, somente pensando em performance financeira, mas também nós, como cementeiros, temos uma preocupação muito grande com o meio ambiente, com a parte social e, logicamente, com a parte de recursos financeiros. Inovação. Temos que buscar maneiras distintas de fazer negócio. Pensem nisso, como fazer departamentos distintos, vamos dizer, edifícios distintos, sempre com esse enfoque de sustentabilidade. Não? E cuide de nossa gente, não, da empresa. Seguramente a gente vai ser fundamental para sair de uma situação assim tão complexa como parece que estamos entrando. Tá bem? É um pouco isso que eu queria falar. Muitas graças. Muchas gracias, Marcelo. Una consulta, aprovecho antes de cederle la palabra a Roger. Y si es que tienen ese dato en el crecimiento que ven ustedes del primer trimestre versus el primer trimestre del 2023, ¿el componente ahí es del sector público mayormente o es el sector privado que ha jalado ese crecimiento? Não há um dato específico, sim, Fernando, pero
la sensibilidad de nosotros es que es mucho más un crecimiento para el sector minorista de consumo para pequeñas obras. Entonces, no se ve grandes obras públicas siendo ejecutadas, entonces mucho más un consumo de la gente efectivamente que está buscando colocar su recurso en el sector inmobiliario. Básicamente eso. Gracias, Marcelo. Ahora sí, Roger, por favor, si podemos ver con este cambio de ciclo cómo está la economía de los hogares. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, muy buenas tardes. Vamos a tratar de repasar algunos datos, el título es bastante elocuente. ¿Qué piensa la gente del inmueble como una forma de resguardo de valor? ¿Qué piensa la gente de los inmuebles como una forma de rentabilizar una coyuntura o como la forma de perder lo menos posible? Normalmente hablamos del consumidor y voy a ir abriendo las presentaciones. Hay una variable que llamamos el índice de confianza del consumidor, y el índice de confianza del consumidor nos habla de cómo se siente y cómo están sus expectativas, y un promedio entre ambos valores es lo que nos da la ruta de crecimiento en cuanto a su intención de compra o no. Esta variable la mostramos con bastante frecuencia, seguramente ustedes están familiarizados y en varios contextos la han visto, porque siempre nos hacemos la primera pregunta: ¿describe esto cómo va a estar el consumo para los próximos 24 meses, 12 meses, 6 meses? Pues de alguna manera sí. Y permítanme describirle rápidamente qué significan esas curvas para que podamos estar todos en el mismo lugar. La curva que está en color verde representa las expectativas, cómo el consumidor cree que va a estar en los próximos meses, la situación del país y su propia situación. La curva que está en color rojo significa cómo percibo yo que está la situación actualmente. Y lo que está en color naranja o amarillo es el promedio y es en realidad el índice de confianza del consumidor, una media entre las expectativas y las percepciones actuales, que tendría que estar sobre los 100 puntos para que en el modelo que nosotros utilizamos sea optimista, positivo o promueva un desembolso de dinero o consumo. Pero como está en negativo, y ustedes pueden ver que está debajo de los 100 puntos en la última medición, que es el segundo trimestre ya de este año, estamos arrancando con esta medición de marzo-abril, tenemos nosotros todavía una expectativa de consumo ralentizada debido a que hay incertidumbre, debido a que hay preocupación principalmente por el tema económico, pero todo se deteriora. Yo quisiera que describan, que revisen por favor la tendencia desde el primer trimestre del 2022. Nosotros salimos de la pandemia con un 23-25% menos de ingresos. Nos recuperamos durante el 2021 y recuperamos ingresos, pero no en los niveles que habíamos perdido. El 2021 es un rebote leve, pero 2022 y 2023 la confianza del consumidor se va deteriorando hasta que alcanzamos 2024 las primeras mediciones y vemos que se estabiliza, deja de caer. Y ahora estamos nosotros procurando que esto se recupere. Es coincidente con lo que estaba mencionando Marcelo de las ventas. Nosotros también lo hemos visto también desde el punto de vista del retail, de que ha dejado de caer y la situación ha mejorado levemente. ¿Sí? No estamos hablando de tasas de crecimiento como las que teníamos antes, pero al menos no estamos hablando de caer como hemos caído en 2022 y 2023. Así que esa creo que es una muy buena noticia y lo podemos nosotros tomar como como que tenemos más calma para poder hacer la toma de decisiones que nos corresponde hacer en nuestros negocios. No vamos a hablar del consumo, sí lo mencionó José Gabriel, el consumidor está haciendo estrategias de ahorro, está modificando sus partidas presupuestarias, está dejando de consumir productos premium, está dejando de salir y entretenerse fuera de casa, está migrando marcas de Tier 1 a Tier 2 o de Tier 2 a Tier 3. Bastante información de consumo masivo que ustedes seguramente la han escuchado en otros contextos. Yo hoy quisiera hacer un poquito de hincapié en lo que nos interesa al rubro, ¿de acuerdo? Porque hemos hecho un poquito más de investigación sobre lo que tiene que ver con el sector inmobiliario. Bueno, 9 de cada 10 bolivianos percibe que hay crisis. Y la crisis la va viendo desde distintos ángulos. Algunos indicadores que quiero mostrarles y que van apareciendo en esta lámina. Fíjense el primero de ellos. ¿Cómo cree que estará la economía? Vamos a hablar de expectativas, porque las expectativas son las que nosotros en Bolivia normalmente nos jalan para poder seguir creciendo. Y aunque ustedes no lo vean, en la lámina anterior las expectativas están frenadas. Así que le dimos un poco de foco a este tema de las expectativas. Y le preguntamos a las personas si cree que la economía va a crecer o cómo va a estar en los próximos meses, y fíjense que la mayor parte de ellos, 43%, siente que va a empeorar y que solamente un 20% siente que va a mejorar. Hay un neto, que es la diferencia entre el optimista y el pesimista, que da menos 13%,
que ustedes lo van a ver también en las otras variables. Eso nos marca una tendencia. La tendencia hoy es más pesimista que optimista y eso nos marca una expectativa que de alguna manera no nos conviene. Luego le preguntamos cómo van a estar los precios en los próximos meses y la misma secuencia. Tenemos nosotros un 79% que cree que van a subir, o sea, el consumidor ya espera que se suban los precios, ya está preparado y está atento, ¿sí? Y solamente hay un 6% que cree que van a bajar. Aquí estamos hablando de todo, no estamos hablando solamente de inmuebles, ¿sí? Y el neto es menos 73%, por lo tanto la tendencia clara y la expectativa del consumidor es que los precios suban. Tenemos también el tipo de cambio como otra variable importante, especialmente en inmuebles donde estaba dolarizado todo el negocio, y nosotros tenemos que el 37% cree que va a empeorar. Empeorar significa que va a subir. Y un 26% cree que se va a mantener o que va a bajar a los niveles de 7 por tipo de cambio. Que va a empeorar significa que va a subir a 9 o 10, porque la pregunta en realidad está cortada ahí. Nosotros decíamos que cree que va a pasar. Va a volver a 7, se va a mantener por el orden del 8, va a subir a 9, va a subir a 10. Lo que ustedes ven en color azul es lo que va a bajar, lo que ven en color rojo es lo que va a subir a 9 o a 10. La tendencia neta es negativa también, así que el consumidor está esperando un tipo de cambio de 9, ¿no? Y está en su mayor medida. Ahora, si ustedes observan la dispersión en esta lámina, es mayor, es proporción similar entre los que creen que se va a mantener, proporción similar entre los que creen que va a subir, una proporción un poquito menor de lo que creen que va a bajar. Ahora, lo bueno, y que ya lo habían planteado Martin en su momento, es que las expectativas en cómo me va a ir a mí como hogar, cómo van a estar mis ingresos, cómo va a estar la economía de mi familia, sigue siendo más optimista que pesimista, y son más los creyentes optimistas, 31% versus los que creen que sus ingresos van a decrecer, que es mucho menos, un 19%. De ahí que nosotros sacamos una conclusión de que el boliviano ya siente que hay crisis, espera que los precios suban, no cree que el tipo de cambio vaya a bajar, cree que va a seguir subiendo, pero que sus ingresos en el hogar van a estar estables y él va a poder planificar y programar sus gastos en función a un ingreso que para él va a permanecer igual. No cree que vayan a bajar sus ingresos. Por si acaso, no lo estamos mostrando, pero en otros estudios continuos que hacemos, la percepción de cómo estuvo su ingreso este año respecto al año pasado normalmente tiene una tendencia negativa. O sea que mirando en el retrovisor, el consumidor cree que ha ido perdiendo ingresos, pero mirando hacia adelante cree que los va a recuperar o no los va a seguir perdiendo. Bien, ahora, comprar inmuebles y dólares es la mejor estrategia del consumidor. Ya lo estaban mencionando antes, no lo mencionó Marcelo, lo mencionó Martín y José Gabriel también, que el consumidor cree que comprando inmuebles va a preservar el valor de sus ahorros. Y esto lo cuantificamos porque era una conversación y era una hipótesis que nos lanzábamos y conversábamos, pero que en realidad, cuando la medimos, es así. Si le preguntamos a los consumidores, ante esta situación de crisis, ¿qué haría usted con sus ahorros? La primera respuesta es comprar un lote. ¿Sí? Entre desarrolladores de inmuebles y construcciones verticales y los loteamientos, parece que el loteamiento está más sexy en esta época, los cambiaría a dólares o los guardaría y los guardaría, ¿sí? Porque sabe que va a subir el dólar. No es tonto este consumidor, él apuesta que va a seguir subiendo, por lo tanto, lo poco que tiene, como dijo José Gabriel, va a subir, ya lo escucharon antes que nosotros. Lo está haciendo, es una forma de preservar sus ahorros. Y en tercer lugar, simplemente va a guardar los pocos bolivianos que tiene en su casa. Y en cuarto lugar está comprar edificaciones o viviendas o urbanizaciones o condominios. Y el resto, que es abrir una cuenta en el exterior, o que tiene que ver con comprar vehículos, que tiene que ver con comprar electrónica, no está como parte de su estrategia de ahorro. Sé que esto es interesante. Sin embargo, cambia y varía. En alguna presentación, creo que esto es importante que se los recuerden. Estos datos que les estoy presentando forman parte de un monitor de 800 encuestas que nosotros tenemos permanentemente cada 2 meses a nivel nacional. Y los resultados de estas encuestas reflejan tanto lo que opina la gente de ingresos bajos, que son cerca del 60%, como lo que opina la gente de ingresos medios y la gente de ingresos altos. Dicho eso, es interesante que ustedes observen que no es lo mismo lo que piensa el estrato bajo, que el estrato medio y el estrato alto. Cuando ustedes analizan esa apertura de información, miren el estrato de ingresos bajos. Para el estrato de ingresos bajos, la compra del lote es la primera opción y mucho más fuerte de lo que es para el segmento alto. Cuando ustedes miran el segmento alto, el cambio de bolivianos a dólares, tener el dinero en dólares, es la principal opción
Y en segundo lugar, comprar una vivienda ya construida, porque tiene capacidad de desembolso, cosa que no tiene el segmento de ingresos más bajo. Y el lote tiene un desembolso menor que el desembolso que tiene una vivienda. Así que para ellos, cuando hablamos de inmuebles, estamos hablando principalmente de lotes. Para los estratos medios altos estamos hablando de construcción, ¿sí? Así que aquí también tienen un panorama, porque entiendo que muchos de ustedes que están en el rubro atienden a distintos segmentos y que una de las variables de segmentación que manejan pues es el precio de la unidad, y el precio de la unidad targetea distintos niveles socioeconómicos. Bien, también nosotros tenemos el objetivo de estas personas para poder encarar esta estrategia que están mencionando, pero no se abrió la lámina anterior. Con razón yo hablaba y, bueno, aquí sí se ve. Perfecto, sí. Quiero retroceder, perdón. Segundo. Ya, ahora sí, vamos a la siguiente parte. ¿Cuál es el propósito que usted tiene para avanzar con esta estrategia? ¿Quiere rentabilizar el dinero que tiene y ganar y aprovechar la coyuntura? ¿O lo que quiere es mantener el valor de sus ahorros y no perder? ¿O lo que usted espera es perder poco, lo menos posible, pero asume que va a perder? Y ustedes tienen la distribución de las respuestas tanto para los ingresos bajos, medios y altos y para el total de la muestra. Y el total de la muestra está en el recuadro rojo para que lo puedan apreciar mejor. Si nos vamos ahí, es como que más o menos la mitad lo que quiere es rentabilizar y la otra mitad lo que quiere es mantener o evitar de perder. De hecho, es un poco más la proporción de hogares que pretende mantener el valor de sus inmuebles. Pero cuando ustedes lo analizan por nivel socioeconómico, y aquellos que venden propiedades, sobre todo arriba de los $80.000, que es la que nosotros targeteamos para un ABC1, C2, que son los ingresos superiores, el principal propósito es rentabilizar. Ellos conciben que hay una oportunidad y que esa oportunidad de capitalizar sus ahorros es interesante. Y eso podemos verlo después, que puede traducirse en un incremento de demanda. Que después vamos a ver ese tema más adelante. En cambio, los estratos de nivel socioeconómico más bajo lo que no quieren es perder o quieren mantener sus pocos ahorros. ¿De acuerdo? Me parece interesante esta lámina porque cuando mostramos totales nos dispersamos a veces en una realidad dependiendo del segmento al que ustedes apuntan. Bueno, y cuando le preguntamos a los que respondieron que la estrategia es comprar un inmueble, el principal objetivo es rentabilizar. Cuando le preguntamos a los que quieren comprar dólares como estrategia de mantenimiento de sus ahorros en boliviano, también rentabilizar es el principal objetivo, pero con menos impacto. Y finalmente, cuando les preguntamos a los que quieren guardar ese dinero en su casa, que era la tercera estrategia para preservar sus ahorros, el objetivo principalmente es mantenerlos, ya no es rentabilizar. Entonces, los invito a que ustedes digieran esta información, la mantengan, la vean en sus negocios, porque tiene implicaciones interesantes, ¿no? ¿Qué implicación interesante desde el punto de vista rápido y con el tiempo trabajando con ustedes? Es que cuando nosotros hacíamos estudios para el rubro inmobiliario, el 80% de los motivos de compra tenían que ver con trasladarme a vivir y construir mi casa, y la inversión era un 20%. Hoy nosotros tenemos una mirada mucho más interesante hacia la compra por inversión, y la palabra inversión en el discurso de venta o en el concepto puede ser más interesante de utilizar. Bien, se recupera la demanda de inmuebles como una opción para inversión. Piensa en los próximos 12 meses, ¿qué tan probable es que usted quiera comprar un inmueble? Esa es la pregunta que le hacemos a nuestra muestra, y ustedes tienen de nuevo el total de las 800 respuestas en el recuadro rojo. Fíjense que nosotros tenemos un 45% que dice que no va a comprar, tenemos un 30% que dice que tal vez, y tenemos un 25% que ustedes ven allá, el T2B, que es top to box, los dos valores más altos de la escala, sí, dicen que sí comprarían un inmueble en estas épocas. Para darles un poco de contexto, este es el valor que normalmente tienen las encuestas de intención de compra de inmuebles, que habían caído hasta un 20-21% en el 2020 y 2021, y por eso es que nosotros hablamos de recuperación, porque las intenciones de compra se están volviendo a recuperar, ya no tan focalizadas en lo que es construcción de vivienda, sino más focalizadas en lo que es invertir y preservar mi dinero o hacerlo rentable. Y cuando lo vemos por niveles socioeconómicos pasa lo mismo, el que está más interesado en comprar es el que tiene más poder adquisitivo, y el que está menos interesado en comprar es el que tiene menos poder adquisitivo, ¿no? Bueno, habrá que sopesar un poquito las estrategias que ustedes tienen y le preguntamos qué compraría, ¿no? A la clase baja, que está en el nivel inferior, le preguntamos qué compraría, y la mayor parte de las respuestas es lote.
70% compraría un lote. En la clase media, 19% compraría departamento, 27% compraría casa, 50 lotes, pero cuando llegamos al nivel socioeconómico superior, la mayoría compraría casa o departamento y menos lote. ¿De acuerdo? Así que con esa información espero que ustedes también puedan ir viendo un poco sus estrategias. Y ya para cerrar esta presentación, algunas ideas para llevarnos. Primero, que los bolivianos estamos temerosos, nuestro índice de confianza es bajo, no se recupera pero dejó de caer, percibimos que hay una crisis y creemos que en el corto plazo va a empeorar. Ante esta situación, los estratos de ingreso bajo e inferior están preocupados por mantener su capacidad de compra y sus niveles de ahorro, mientras que los de nivel superior, medio superior, están interesados en rentabilizar esos ahorros que tienen. Y la opción es la vivienda. Comprar inmuebles baratos y comprar dólares para especular son las estrategias más consideradas. Urbanizadores tienen una fuerte motivación de la demanda actualmente para compras por inversión más que para traslado o vivienda. Ahora, ¿por qué yo pongo barato? Porque cuando ustedes conversan con los consumidores, nosotros que hacemos proyectos de desarrollo inmobiliario, pues tenemos productos nuevos, pero gran parte del mercado es de productos usados. Casas que ya tienen un dueño se están revendiendo. Que actualmente esas son las que las personas esperan poder comprar baratas de remate o de ocasión, porque como la demanda se ha contraído, los ingresos han caído a nivel general, puede haber gente necesitada que quiera vender estos lotes. Pero el que los tiene los lotes y antes los vendía para ganar dinero sabe que tampoco la situación es esa. Entonces el desafío hoy que estamos viendo es si la oferta de lotes o de casas o de departamentos está lo suficientemente equiparada a la demanda, ¿no? Nosotros creemos que la oferta hoy es menor. Ese es un tema para poder considerarlo. Los consumidores buscarán opciones de bajo desembolso, por eso es que el lote es lo más atractivo para preservar el dinero y los negocios de loteamiento llevan las de ganar, siempre y cuando tengan modelos que ofrezcan financiamiento directo, porque la traba para que esta demanda se capitalice es financiamiento, ¿no? Porque las viviendas se compran con financiamiento. Y si hoy nosotros tuviéramos las condiciones de crédito que teníamos antes, con esta necesidad de invertir en la compra de un inmueble, sería muy fácil para nosotros generar esos ingresos. Pero como no tenemos la capacidad de que este hogar se endeude, va a ser muy difícil capitalizar esa intención de compra que hoy está al 25%, ¿no? Va a depender de que nosotros sepamos viabilizar esas necesidades. Así que el financiamiento directo suena como algo atractivo. El hogar de ingreso medio superior muestra interés por viviendas de ocasión, lo que les estaba comentando, la compra de viviendas más baratas de segunda mano, donde va a ser más difícil cada vez capturarlas, porque los que ya estaban necesitando dinero ya las fueron vendiendo. Los que quedan no son tanto los que necesitan dinero, son los que querían venderlas y sacar una buena utilidad, pero eso va a ser difícil, ¿sí? Así que ojo con ese tema de oferta. Y para cerrar, después de haber visto estos 4 puntos, me parece que la ocasión es auspiciosa. Me considero que a diferencia de los anteriores años donde estamos conversando sobre una situación cada vez más deteriorada, ha llegado a topar el fondo y los hogares están repensando y buscando el refugio de sus dineros efectivamente en el negocio en el que ustedes están. Principalmente el loteamiento, si quieren algo más masivo, pero también el estrato medio superior, compra viviendas para alquilar, revender, regular o simplemente preservar el valor. Así que eso sería simplemente, señores, ha sido un gusto. Muchas gracias, Roger. Un tema que siempre hemos conversado en distintos foros es que la gente siempre piensa que está mejor de lo que está el país. ¿No? Dabas el ejemplo vos del salario, de los ingresos. La gente cree que va a ganar más de aquí para adelante, pero si mira para atrás, sus ingresos se han caído. Esta tendencia que vos ves en expectativa se ha mantenido a lo largo de las encuestas que han venido haciendo. Se mantiene, pero se va regulando. Entonces, las expectativas eran mucho más, la brecha entre expectativa y realidad era mucho mayor y hoy se ha ido ajustando poco a poco, pero siguen siendo superiores. La expectativa es que en un mediano plazo, capaz que 6, 7, 8 mediciones estén mucho más alineadas a lo que yo siento versus lo que espero. Perfecto, gracias. Y con esta información y algo que nos comentaba también José Gabriel, que el flujo se come a los fundamentos,
las empresas normalmente estamos acostumbradas a medirnos con ciertos parámetros y vemos que en esta nueva realidad ya tenemos que mirar otras cosas. Entonces ahí quiero invitar a Martín para que nos hable un poco sobre las tendencias y proyección económica desde las empresas, la economía de las empresas. Adelante, Martín. Gracias. Hola. Gracias nuevamente. Vamos a hablar de la empresa, hemos hablado de la macro, hemos hablado de los hogares, hemos hablado del cemento, que va a haber mucho, y vamos a mirar un rato la empresa. ¿Qué va a ocurrir ahí? Y abrimos una línea de tiempo haciendo un arriesgado ejercicio de prospectiva. En febrero del año pasado, y concretamente el miércoles de ceniza, como en Bolivia se dice, eso vemos después de carnaval, la falta de dólares se comunicó el miércoles de ceniza. Así comenzó la crisis cambiaria, apareció el dólar paralelo y tuvimos un nuevo tipo de cambio, más o menos de 7.73 durante el año, con una comisión promedio de 7 a 9 para hacer los giros afuera. Quiere decir que apareció un nuevo costo y escasez de dólares, lo que antes no conocíamos y no nos teníamos que ocupar de eso. Si necesitábamos efectivo, hemos ido al cajero, y si tenemos que girar al proveedor, hemos ido al banco y nada más. De ahí aparece la comisión, se dispara en finales de enero, entrando a febrero a 25 a 30%, y de ahí llega el acuerdo gobierno-empresarios con las 10 medidas, y una de las 10 era la banda de 5 a 10% regulado. Eso duró muy poco porque el mercado reaccionó y buscó mecanismos, otros mecanismos, instrumentos de ponderar el costo de la divisa para los giros de afuera, y ahora estábamos en un tipo de cambio en los bancos más o menos de 8.70 y en la calle entre 8.50 8.60 por ahí. Y estamos ahora en una estacionalidad baja todavía de demandas de dólares. En el primer trimestre, al inicio del año, tenemos más demandas a bolivianos, las empresas pagan IUE, la cosecha en Santa Cruz necesita bolivianos, entonces la demanda a dólares en esta estacionalidad es más baja. Va a subir, va subiendo ahora, en mayo, junio, julio, pero sube con escalones, y la alta demanda está en octubre, noviembre, diciembre. Quiere decir, las divisas, y José Gabriel decía, si miramos el año pasado, los dólares y veamos ahora los generadores de los dólares, que por el lado privado son los exportadores de alimentos, de minerales, de oro y de gas. De gas es para el sector público, pero todos ellos, con excepción de los minerales, no tienen proyecciones de crecimiento, sino de disminución. Quiere decir, cuando tengamos una alta demanda de dólares, vamos a tener una oferta menor que el año pasado. Entonces el tipo de cambio no va a bajar. Sería muy milagroso que baje, y me pondría a estudiar día y noche si baja. Si no, la proyección es la demanda sube, la oferta baja, entonces el tipo de cambio se levanta. Y eso va a significar una caída progresiva de las importaciones, es decir, la variable de ajuste ante la falta de dólares son las importaciones. Si miramos ahora hacia abajo cómo reaccionan las empresas a esta situación, desde el año pasado las empresas han intentado de pasar el costo, el mayor costo por el tipo de cambio al precio, y no han podido hacerlo porque la cantidad vendida ha caído. Es decir, el costo presionó el precio, las empresas han intentado de subirlo, las ventas han caído. Entonces en el P por Q, en precio y cantidad vendida, ahí tenemos ahora una fórmula que manejar con mucho más cuidado. Pero podemos decir que los márgenes de las empresas han caído. Evidencia de eso es que el IUE el año pasado fue 18% menor que el año anterior. El IUE cayó 18% y por lo tanto es un indicador
de las utilidades. Quiere decir, esa imposibilidad de pasar costo a precio lo han pagado las empresas, no el consumidor. El consumidor, en el consumo se ha logrado que los precios no han aumentado mucho. ¿Cómo han reaccionado las empresas ante la caída de su margen? Han empezado a achicar las matrices, es decir, en de tener 10 productos, tienen ahora 6. Se han liquidado aquellos SKUs que tienen un bajo margen o una baja rotación, porque los que no tienen el suficiente margen generan pérdida a la empresa ante el aumento del costo. Entonces, ustedes lo pueden ver si han sacado una foto en los supermercados hace un año o hace 2, y en una góndola han visto un producto y este producto ha tenido 6 o 7 marcas distintas, ahora son 4 o 3. El fill rate, como decíamos, está bajando, quiere decir tendremos menos productos. Los inventarios, José Gabriel decía que el año pasado tuvimos un crecimiento muy fuerte de inventarios en el país y en las empresas. ¿Por qué? 2 motivos. Uno, porque las empresas han prepagado, han dicho, el dólar va a subir, yo mejor pago ahorita a mi proveedor y traigo ahorita y me voy a estocar, porque va a ser más caro conseguir mis productos más adelante. Entonces toda su liquidez se fue para el stock. Tuvimos un buen stock que ahora disminuye sostenidamente, y vamos a tener más adelante rupturas, porque las empresas dicen, yo tenía todavía inventario del año pasado, pero ahora no lo puedo renovar porque no puedo llenar. Entonces, no solamente el tipo de cambio es más caro, sino es imposible girar, porque muchos bancos no dan ni siquiera, no reciben